Padre, cuán agradecidos estamos, Dios, de que nos permitas exaltarte desde lo profundo de nuestro corazón. Y esto solamente tú lo puedes hacer posible con tu poder, con tu gracia y con tu misericordia, Señor. Solamente tú lo puedes hacer con tu infinito favor y amor, Padre de los cielos. Te doy gracias por este obrar precioso que estás trayendo. Esta luz permite que lo que cada día se pueda ofrecer, Dios, venga de tu mano. Por eso permítenos tener una conexión contigo, para que no haya fuego extraño, para que necesariamente, Dios, podamos ser, como lo expresaste aquella mujer samaritana, esos adoradores en espíritu y en verdad, Señor, que están fluyendo en la vida tuya, en la vida del Espíritu, llenos de ti, conectados a tu corazón. Te pedimos sabiduría para esta palabra, Señor. Seríamos los más torpes para abordarla. Cometeríamos, Dios, los mayores desaciertos si lo abordamos, Dios, desde nuestra capacidad. Nuestra capacidad, Señor, no alcanza para entender las riquezas de tu palabra, las riquezas que vienen de tu corazón. Pero te pedimos, Señor, danos luz, alumbra nuestro entendimiento, para que estas palabras traspasen nuestro corazón, nuestra vida, y nos llenen de ti, Señor. Danos sabiduría en esta noche para tu palabra. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Venimos estudiando un tema muy especial en la palabra acerca de la vida de la iglesia. Es lo que Dios ha venido enseñándonos en este tiempo, ha venido plantando en nuestro corazón. Dios ha venido dándonos mucha claridad acerca de toda esta vida tan especial, como es la vida de Dios. Fuimos puestos, no en un grupo, como lo hemos venido estudiando, no el ser puestos en la iglesia, el ser parte de la iglesia, el ser hecho parte del cuerpo de Cristo, es más que ser puestos en un grupo, en un lugar, en una congregación, junto a un número de personas. Hemos sido puestos en Cristo y Cristo ha sido puesto en nosotros. Y esto solamente es la obra de Dios. Que una vez hemos sido puestos en Cristo, participamos de la comunión con otras personas, participamos de reunirnos, participamos de ciertas actividades, pero que no perdamos de vista que la iglesia somos un pueblo que ha sido puesto en Cristo y Cristo en ellos. De manera que donde quiera que estemos, somos el pueblo de Dios, si estamos en casa. Por eso lo único que la iglesia ha hecho este tiempo es que ha tenido el impedimento de poderse reunir en un solo lugar, pero desde diversos lugares nos hemos podido reunir, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto es en los que ha sido depositado el más excelso y el más hermoso de los tesoros, porque como está escrito ahí en Hechos, lo hemos leído en estas últimas enseñanzas que el Señor nos ha permitido tener, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, los que habían de tener su vida, esos que habían sido reconciliados con Él. Y esto es hermoso, esos que fueron tocados por Dios, aquellos sobre los que la vida preciosa de Dios se estaba manifestando, donde los cuales la vida preciosa de Dios se estaba revelando de una manera sobrenatural. Fueron movidos al arrepentimiento, lo hemos visto, fueron movidos a testificar y a exhortar este pueblo precioso. Y quiero que me acompañe allí a Hechos, capítulo número 2, verso 41, nuevamente que nos ubiquemos allí en Hechos, capítulo número 2, versículo número 41 en adelante. Nuevamente vamos a leer todo esto tan precioso que empezó a fluir aquí en la vida de la iglesia, porque la vida de la iglesia no es una vida independiente, no es una vida conforme al pensamiento, al deseo, a la voluntad o al diseño del hombre, no, la vida de la iglesia es la vida de Dios mismo, es la vida del Creador puesta en el corazón del hombre. Y esto es tan hermoso, porque si nosotros empezamos a apreciar esto y empezamos a tener luz sobre esto, esto va a romper los esquemas religiosos que tantas veces lo que hacen es enceguecernos, porque terminamos dándole mayor importancia a las cosas creadas que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos.
Pero cuando entendemos que es esta vida maravillosa que nos ha sido dada y que esa vida nos ha sido dada es para honrar, para glorificar, para exaltar a Dios. Y que esa vida es una vida que fluye en todo lugar, que fluye cuando nos reunimos, cuando el cuerpo de Cristo se congrega y podemos estar juntos, allí fluye la vida. Pero fluye esa misma vida cuando no estamos reunidos, sino que estamos en casa. Esa misma vida fluye cuando estamos en el trabajo. Esa misma vida fluye en nuestro salir, en nuestro entrar. Y eso va a romper los esquemas, porque donde quiera que estemos, vamos a estar es con los ojos puestos en el Creador, mirando al Señor con un deseo que donde quiera que estemos, sea Dios el que se manifieste a nuestra vida, sea el Señor el que se revele a nuestro corazón, sea el Señor el que se muestre a cada uno de nosotros. De manera que en Hechos capítulo 2, verso número 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de hacer salvos. Cada día el Señor hacía esto de una manera muy especial. Nosotros hemos venido viendo cómo la iglesia inició volviendo su mirada al Señor, poniendo su corazón en el Creador, volviendo su corazón al Dios de los cielos, porque no podemos perder de vista que todo esto que estamos leyendo en estos versículos no son conceptos, no son reglas, no son pasos a seguir, no, son la evidencia de la vida que se empezó a manifestar en ello. Y es lo que Dios desea, no que tomemos unos pasos para saber cuál es el primer paso, qué es lo que tengo que hacer como primer lugar, no, sino que pueda entender que cuando la vida de Dios es instalada en mi corazón, hacia dónde me va a ir llevando ese fluir de la vida de Dios, hacia dónde me va a ir conduciendo, porque entonces esto va más allá de las doctrinas y pensamientos humanos, va más allá de las interpretaciones humanas de Dios, va más allá de las teologías, porque este es un asunto de reconciliación. El hombre ha sido reconciliado con Dios, ha sido vuelto a Dios como en su diseño original, lo hemos visto a través de la Escritura. Segunda de Corintios 8:5, que es donde íbamos terminando en el último tema, que empezamos a ver cómo se dio que toda esta vida de Dios empezara a fluir, como lo leímos en esos versículos de Hechos capítulo número 2, de cómo el Señor iba añadiendo, de cómo ellos empezaron a perseverar en diversas cosas y empezaron a vivir una vida de comunión con Dios, pero una vida de comunión entre ellos, cómo empezaron a vivir un fluir hermoso de la vida de Dios en cosas en las que no fueron forzados, sino en cosas en las que el amor de Dios empezó a manifestarse con un poder sobrenatural en medio de sus vidas y en medio de sus corazones, que es una gran urgencia para nuestro corazón, que es una gran urgencia para nuestras vidas. Dice segunda de Corintios en el capítulo 8, en el versículo número 5, dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y veíamos cómo este pueblo empezó entregándose primeramente al Señor, entregándole su corazón primeramente al Señor. Hemos visto a través de la palabra que el Señor ha expresado que ya no somos nuestros, ahora somos propiedad de Dios, le pertenecemos. Dice la Escritura, hemos sido comprados al más alto de los precios. El oro, todo el oro que se pudiese reunir en el universo no alcanzaría para pagar el precio que fue pagado por nuestra salvación.
fue la sangre preciosa de Cristo. Fuimos comprados con la preciosa sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Y dice la Escritura, y ya no somos nuestros, por tanto glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esto es maravilloso, porque la palabra una y otra vez nos confirma ese diseño original. Hemos visto cómo Dios en la creación nos manifestó su propósito, su deseo, su voluntad y su diseño, y que como en el monte Calvario, como en la redención, lo que el Señor ha sido llevarnos, ha sido lo que ha sido hecho por Dios allí en la redención, es llevarnos de regreso a ese diseño, a esa voluntad, a ese pensamiento y a ese propósito de Dios en la creación. Dios llevándonos de regreso a lo que Él planeó para nosotros, tan hermoso, un pueblo absolutamente dependiente de Dios, un pueblo totalmente lleno de Dios, un pueblo que tiene la vida de Cristo, un pueblo que entiende que ahora es completamente de Cristo, que ya no es suyo propio, que ahora le pertenece al Señor. De manera que si todo lo que yo soy le pertenece al Señor, entonces todo lo que Dios me ha dado es para el servicio de Él. Dios dice el Señor que Él llevó cautiva la cautividad y derramó dones sobre los hombres. Entonces esto nos permite ver que hemos recibido talentos, habilidades, sabiduría, que Dios nos ha permitido tener relaciones, que Dios nos ha permitido tener oportunidades, pero todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, una vez nos ha comprado, es para que con ellos le sirvamos y le expresemos con todo nuestro corazón. Por eso esta iglesia que empezó aquí en Hechos, la podemos ver que era una iglesia entregada completamente al Señor, no estaba limitada ni por un espacio de tiempo ni por un lugar. Por eso su servicio no estaba limitado a lo que pasaba dentro de una congregación. Su servicio era un servicio de tiempo completo. Muchas veces nosotros nos referimos a que una persona le sirve a Dios de tiempo completo, que porque esa persona entonces no trabaja o no realiza alguna labor secular, sino que está dedicado todo el tiempo a las labores dentro de una congregación. Pero amados, todos nosotros hemos sido llamados para servirle tiempo completo al Señor. Y tiempo completo al Señor porque aún podemos ver ejemplos como el de aquel José allí en Egipto, que aunque fue puesto allí dentro del grupo de gobierno del faraón, lo que estaba haciendo José allí era sirviéndole a Dios. Como le pasó a aquel Daniel, que le sirvió a reyes diferentes, le sirvió a Nabucodonosor, le sirvió a Darío, el rey de Persia, pero a cada uno de ellos, en cada uno de los lugares donde estuvo, este Daniel era sirviendo al Señor, aunque ocupaba y desarrollaba una labor muchas veces secular, pero sus vidas estaban de tiempo completo al servicio del Señor, de tiempo completo, porque donde quiera que estemos, amados, tú y yo hemos sido escogidos para servirle a Dios, lo que hemos recibido de Dios. Si recibiste un talento, ese talento es para que le sirvas a Dios. Si has recibido una capacidad, esa capacidad es para que le sirvas a Dios. Esa capacidad es para que le honres a Él donde quiera que estés. Por eso esta iglesia no era una iglesia entregada a los ministros, no era una iglesia entregada a las ceremonias, no era una iglesia entregada a los rituales, no era una iglesia entregada a los cultos, era una iglesia entregada al Señor, porque era una iglesia donde la vida de Dios había sido depositada y era una iglesia que había sido depositada en Dios, como tantas veces lo ha dicho el Señor, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mira lo hermoso, Dios nos puso, fue dentro de su corazón y dentro de su vida. Por eso hemos visto que esta iglesia empezó a fluir en la vida de Dios porque primeramente se entregó al Señor. Y si primeramente se entregó al Señor, necesariamente el Señor iba a tener la preeminencia en todo, iba a estar por encima de todo lo que pudiera ocupar el primer lugar, porque cuando Él ocupa la preeminencia de nuestro corazón, Él ocupa absolutamente todo. Y esto era una prioridad, el acto más importante que vimos en la iglesia de Hechos, pero que también es necesario ver en la iglesia de este tiempo, porque no ha cambiado, es entregarse primeramente a sí mismo al Señor. Estos primeros discípulos se volvieron una legítima propiedad de Dios, le pertenecían absolutamente a Dios, pero había una entrega voluntaria, una entrega de
de completo corazón al Señor como Dios desea. Dame, hijo mío, tu corazón. Mira lo hermoso, Dios nos entregó su corazón en la cruz del Calvario y nos atrajo hacia Él para que ahora todo nuestro corazón le pertenezca a Él. Y si todo mi corazón le pertenece a Él, todo lo mío es de Él, es para su servicio, es para su gloria, porque hemos visto que todo lo que la iglesia ofrezca al Señor, que no lo recibió de Dios, que no proceda de su entrega primeramente al Señor, será fuego extraño delante del Señor y será fuego extraño delante de Dios, porque tal vez tendrá otras intenciones, tendrá otros objetivos, y lo que tú buscas al servirle al Señor no es honrar a Dios, sino beneficiarte a ti mismo, termina siendo fuego extraño, porque aún el servirle a Dios no es un trampolín para que yo aproveche esa situación en beneficio mío. No, servirle al Señor es para honrar a Dios, que en medio de ese servicio Dios tiene un cuidado extraordinario, precioso, maravilloso de mi vida y de mi corazón, porque Él es mi sustentador, Él es mi Señor, Él es mi dueño. Mira que vemos en Israel, en el último libro del Antiguo Testamento, allí en Malaquías, cuando el Señor empezó a hablar, el Señor empieza a confrontar al pueblo de Israel con toda su vida ceremonial. Y cómo toda su vida ceremonial se volvió una vida muy importante, lo ceremonial. Se volvió una vida muy importante lo ritual, pero ellos perdieron lo más importante, porque si la ceremonia, lo ceremonial no me conduce, esa no procede de honrar a Dios, no procede de reconocer a Dios como el todo de mi corazón, entonces necesariamente lo ceremonial simplemente se convierte en una rutina vacía de la vida de Dios, como ocurrió allí en el libro de Malaquías. Si me acompaña ahí a Malaquías, en el capítulo número 1, en el versículo número 6, el Señor preguntó a un Israel lleno de ceremoniales esto tan tremendo, porque dice Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mira, los ceremoniales se volvieron tan importantes que por causa de los ceremoniales empezaron a tener en poco al Señor, empezaron a tener en poco a Dios dentro de su corazón, porque ciertamente el deseo de Dios, como dice ahí, si Él dice, si pues yo soy padre, el deseo de Dios es que nosotros seamos hijos, y si somos hijos, mis amados, si somos hijos del Dios Altísimo, somos hombres y mujeres que expresamos su naturaleza, que como Jesús hacen todo lo que ven hacer al Padre. Eso tan hermoso, este ejemplo recibido de Jesús. Dicen todo lo que oyen decir al Padre. Mire lo hermoso. Es una expresión. Ser hijo de Dios es ser una expresión de todo lo que Dios es. No es que seamos dioses, sino que expresamos la hermosura, la belleza, expresamos todo lo que Él es. Porque Él nos ha dado de su vida, Él nos ha dado de su propia naturaleza. Si pues yo soy Padre. De manera que Dios desea para cada uno de nosotros que seamos hijos, y para eso nos ha manifestado su voluntad, como dice el libro de Hechos, y como lo dice el libro también de Juan, cuando nos habla acerca de que los que se han acercado a Dios y han nacido de nuevo, no lo han hecho, no han sido engendrados por voluntad de sangre, por voluntad de carne, por voluntad de varón, sino por la voluntad maravillosa de Dios. Dios, de su propia voluntad, nos ha hecho nacer de nuevo para ser sus hijos, para ser su pueblo. Pero el Señor pregunta, si yo soy padre, ustedes como hijos no debieran expresarme a mí. Entonces ellos expresaban los ceremoniales, pero no expresaban en su vida al Señor. Y también que su señorío estuviese en nuestro corazón. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces Dios desea que seamos hijos, pero que como hijos su señorío esté en nuestro corazón. Por eso era el propósito de Dios con su iglesia no era simplemente involucrarlo en una obra y en nuevas actividades. No es el deseo de Dios involucrarte al hacerte nacer de alto en simplemente en una nueva obra y en unas nuevas actividades. No.
es que su voluntad preciosa se establezca en nuestro corazón, que como Jesús en el huerto del Getsemaní podamos cada día decir, Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya, que no sea lo que yo quiero sino lo que tú deseas. Mira lo hermoso, el hombre cuando pecó se volvió independiente de Dios, se volvió independiente del pensamiento de Dios, se volvió independiente de la voluntad de Dios. Pero el hombre que ha recibido salvación, la mujer que ha recibido salvación, el ser humano que ha recibido salvación ha sido nuevamente unido a Dios, ha sido reconciliado con Dios, de manera que el hombre salvo es un hombre unido a Dios, la mujer salva es una mujer unida a Dios, unida al pensamiento de Dios, unida a la voluntad preciosa de Dios. Mira eso tan hermoso. Asimismo se dieron al Señor. Vuelva ahí conmigo a leer ahí en Corintios, segunda de Corintios, capítulo número 8, versículo número 5. Y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad preciosa de Dios. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, es lo que dice el apóstol Pablo. Y esto es tan hermoso porque nos permite ver que de manera especial una vez sucede esta entrega primeramente al Señor, esa entrega primeramente al Señor nos va a mover a cada uno de nosotros a expresar a Dios. Pero ¿a quién le vamos a expresar a Dios? Sino al ser humano, aquel que Dios también está formando a su imagen y semejanza, aquel que hace parte de la iglesia de Cristo, porque esta es la voluntad de Dios. Se dieron a sí mismo al Señor y a nosotros, y luego a nosotros, o sea, también se dieron a nosotros, dice la palabra. Y mire lo hermoso, lo que continúa una vez nosotros hemos nacido de lo alto es que Dios nos lleva a unirnos con otros en Cristo, porque Dios nos ha puesto en un cuerpo y es el cuerpo de Cristo quien ha nacido de lo alto. Mira lo hermoso, quien ha nacido de lo alto debe de buscar tener comunión con otros que han nacido de lo alto y que aman al Señor. Eso fue lo que empezó a suceder ahí en la iglesia que es narrada en el libro de los Hechos, o sea, algo que hace parte del fluir de la vida preciosa de Dios. Ahora, miremos entonces qué involucraba esta entrega de nosotros mismos a los hermanos en Cristo. Ya hemos nacido de lo alto, hemos vivido un proceso de arrepentimiento, hemos recibido el testimonio de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, hemos recibido de su presencia y de su vida, y ahora estamos entregándonos primeramente a sí mismo al Señor, y de ahí se desprende que podamos entregar nuestras vidas para el servicio de Dios y expresar el amor de Dios a todos aquellos que han nacido de lo alto y a todo lo creado, como lo hemos visto en otras ocasiones, que Dios hizo al hombre para que el hombre dependiera absolutamente de Dios. El hombre fue amado por Dios, el amor de Dios era el que unía al hombre a Dios, pero el amor de Dios es el que une al hombre con el hombre, y el amor de Dios le ha sido dado al hombre para que ese amor sea expresado a todo lo creado. Y es lo que empieza a fluir aquí de una manera muy especial. Entonces ubiquémonos ahí en Hechos, en el capítulo número 2, verso 42, y vamos a ir mirando lo que involucra toda esta entrega que Dios va produciendo en nuestro corazón, toda esta entrega que va produciendo Dios dentro de cada uno de nosotros. No olvidemos que el amor de Cristo nos constriñe, cuando el amor de Dios nos rodea, cuando el amor de Dios nos envuelve, cuando el amor de Dios nos traspasa. Lo que el amor de Dios produce en mí es una entrega hacia el Señor, es una búsqueda de Dios, es una consagración hacia el Señor, es una entrega cada vez más profunda, porque en esa entrega Dios me va llevando a conocerlo de una manera cada vez más íntima, y en la medida que esa luz va alumbrando mi corazón, esa luz, como expresó Jeremías en la palabra del Señor: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, fuiste más fuerte que yo y me venciste, o sea, me traspasaste de tu
tu amor conquistó mi corazón, tu amor me atrajo hacia ti, tu amor me unió a ti, tu amor ha hecho que yo te desee, tu amor ha hecho que yo te anhele, que yo quiera estar contigo. Mire todo esto sí es un fluir de la vida de Dios en la iglesia, que ya no es un mundo de pasos. ¿Cuál es el primero y el segundo paso? No, hay algunas cosas que vamos a ir viendo en la palabra, pero son un fluir de la vida de Dios. Algo hermoso, se entregaron primeramente al Señor, pero esa entrega que va a ir produciendo en el corazón del ser humano. Ubíquese ahí entonces en Hechos capítulo 2 verso 42, que es el versículo que vamos a meditar en esta noche, si alcanzamos a cubrirlo. Y dice ahí la escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban cubren todo lo demás. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Y esto es lo que vamos a ir viendo como parte del fluir de la vida de Dios dentro del corazón y dentro de la vida. Porque ¿qué empezó a experimentar este pueblo nacido de lo alto? Ellos empezaron a experimentar una necesidad en sus corazones a causa de la vida que les había sido depositada, a causa de la vida que había sido puesta en ellos. Porque aquí no estamos hablando de meros requerimientos, no estamos hablando de meros pasos, no estamos hablando de un mero proceso, sino que estamos hablando de la vida del Espíritu, de la vida que se produce en el ser humano por el depósito dado por Dios, por la venida de la misma vida de Dios a la vida del ser humano, para hacerle vivir, para renovarle, para hacerle nacer de arriba, de lo alto. Mire, esto que se había manifestado aquí, esta venida del Espíritu de Dios, está íntimamente relacionada es con la vida nueva que el pueblo está recibiendo. Todo perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo esto procede de la vida del Espíritu. Y empecemos con algo que involucra todo. ¿Qué empezaron a hacer ellos? Perseverar, y perseveraban. Miren lo hermoso, en la vida del Espíritu, ¿a qué nos va a llevar Dios en el Espíritu? A perseverar, a perseverar. ¿Y qué es perseverar? Ser constantemente diligente, ¿cierto? No es algo de tomar y dejar. Por eso el Señor por allá en muchas ocasiones habla del hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, que muchas cosas emprende, pero las deja a medio caminar. No, Dios empezó a hacer algo en esta iglesia y mire que los llevó a perseverar, a ser constantemente diligentes, a adherirse fuertemente. Eso es lo que significa. Entonces miremos la primera parte. Perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Empezaron a perseverar en la doctrina. A veces hay palabras que pueden al principio leerlas y no tener nosotros claridad de a qué se refieren. Pero cuando hablamos de doctrina en la palabra, hablamos de enseñanza, hablamos de instrucción. De manera que ellos empezaron a perseverar en la enseñanza y empezaron a perseverar en la instrucción. Estos nuevos creyentes, estas nuevas personas, estos nuevos nacidos de lo alto necesitaban conocer más de la vida de Dios, conocer más del propósito de Dios, conocer más, ser instruidos. Y cuando hablamos de perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no estamos hablando aquí de cualquier tipo de enseñanza, no estamos aquí hablando de cualquier tipo de sermón, no, estamos hablando de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estamos hablando de aquello que nos muestra a Cristo, de aquello que nos lleva a profundizar en su obra, en la obra que hizo en la cruz, en esas buenas nuevas, en el evangelio que ha sido anunciado desde Génesis, cuando Dios proveyó la solución para aquel pecado cometido por el hombre, cuando el hombre desobedeció a Dios y quedó separado de Dios. Mira lo hermoso. ¿En qué empezamos a perseverar? Sino en todo aquello que nos muestra Cristo, en todo aquello que nos lleva a conocer a Dios. No olvide, la Escritura dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Mi pueblo es extraviado porque le faltó conocimiento. Pero ¿conocimiento de qué o de qué? Sino de Dios. Le faltó conocimiento de Dios, porque en Cristo fue donde Dios el Padre nos mostró su corazón.
Por eso es tan hermoso. La doctrina de los apóstoles que nos lleva a ver, por eso no es cualquier tipo de enseñanza, es todo aquello que nos lleva a ver, a conocer, a palpar, a ver a Dios. Y no olvidemos dónde Dios nos abrió su corazón, donde Dios nos expresó su corazón sin medida, sino en el monte Calvario, allí donde se dio ese de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas personas nacidas de lo alto necesitaban ser instruidas en ello, necesitaban ser instruidas en el conocimiento de Dios, en ver a Cristo, en entender toda la obra de Cristo. Han recibido algo, pero el hecho de que hubieran recibido algo no significaba que entendieran absolutamente todo. Por eso ahora necesitaban empezar a perseverar. Mira lo que a Dios le plació de una manera especial. Dios le plació manifestar su palabra a través de hombres. Eso fue un deseo del corazón de Dios, un deseo de la voluntad de Dios. Dios determinó entregar su palabra a través de los apóstoles. Dios determinó a sí mismo entregar su palabra a través de los profetas. Lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Dios trajo su palabra a través de los profetas. Vemos en el Nuevo Testamento, Dios trajo su palabra a través de los apóstoles. Y mire, toda la enseñanza, tanto la que dieron los profetas y toda la palabra que trajeron los apóstoles, debe ser estudiada, debe de ser meditada, debe de ser guardada en el corazón, debe de ser observada, debe ser obedecida por cada uno de nosotros, los que hemos sido hechos parte de la iglesia. ¿Por qué debe de ser esto? Teniendo claro algo muy especial en nuestro corazón, que toda esta palabra que nosotros tenemos, aunque Dios la manifestó a través de hombres, no fueron los hombres los que la originaron, no fueron los hombres los que fueron los autores de esta palabra, el autor de esta palabra, el diseñador de esta palabra. Lo que revela esta palabra es a Dios, a su corazón, a su voluntad, a su propósito hermoso y maravilloso. De manera que la iglesia necesitaba ser instruida en el pensamiento de Dios. ¿Cuál era la doctrina entonces de los apóstoles? ¿Y cuál era la doctrina de los profetas? Porque ellos la iglesia empezó a perseverar en esta doctrina, y tenemos que tener algo claro y muy especial, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, donde se ha venido la iglesia centrando mucho en el hombre y ha ido haciendo a Dios a un lado, donde la opinión del hombre, donde la palabra del hombre muchas veces ha venido a ocupar el lugar que le pertenece única y exclusivamente al pensamiento y a la palabra de el Señor. Si nosotros miramos, cuando ellos empezaron a perseverar en las doctrinas de los apóstoles, en la palabra que nos mostraba a Cristo, nos vamos a dar cuenta cuando miramos la vida tanto de los apóstoles como la vida de los profetas, que ellos en su enseñanza no se centraron en enseñar de ellos mismos. Ese no era el centro de la enseñanza. Ellos no estaban centrados en enseñar de ellos mismos. Ellos no se autoproclamaron dueños de la revelación. Ellos no anunciaron sus propios ministerios. Ellos anunciaron fue a Jesús. ¿Te das cuenta? Cuando perseveraban en la doctrina de los apóstoles, empezaron a perseverar en lo que ellos anunciaron. Y lo que ellos anunciaron fue a Jesús. Miremoslo a través de la palabra. Ubíquese allí en Hechos capítulo número 4, versículo número 33. No olvidemos, los apóstoles, ¿de quién nos hablaron? ¿A quién nos mostraron? A Cristo, porque Cristo a quién nos muestra, al Padre. ¿Y por qué obra? Por la obra del Espíritu Santo. O sea, nos va dando una manifestación hermosa de todo lo que Dios y cómo Dios, el Padre, se ha manifestado por medio de Cristo y a través de su Santo Espíritu, a través de cada una de nuestras vidas, para que le conozcamos, para que no conozcamos su obra, para que conozcamos su propósito. No olvide que en la redención Dios nos estaba llevando de regreso al diseño, al propósito, a la voluntad de Dios plasmada en la creación para todos y cada uno de nosotros, que Dios creó al hombre para la gloria y la alabanza de su nombre. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. A los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Yo mismo los hice y los formé. Esa obra maravillosa que Dios ha hecho y en la que nos está estableciendo a través de la enseñanza de su palabra.
palabra. Mire lo que dice respecto a qué era lo que estaban estableciendo los apóstoles y en cuál doctrina, en cuál enseñanza, en cuál instrucción fue la que la iglesia empezó a perseverar. Mira lo hermoso. Hechos en el capítulo 4, verso 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y de la abundante gracia era sobre todo ellos. Mira lo hermoso. ¿De qué estaban dando testimonio? No olvide que no era un testimonio de ellos mismos, que ellos no se predicaban a sí mismos, que ellos no anunciaban era sus proezas, que ellos no estaban ofreciendo sus ministerios. Ellos los que estaban siendo eran instrumentos a través de los cuales Cristo fuera anunciado, Cristo fuera expresado, Cristo fuera manifestado, porque así es la voluntad del Padre, porque a Dios le plació sujetar todas las cosas en Cristo, le plació sujetar todas las cosas en su Hijo, y como dice la palabra allí en Filipenses, que a Cristo fue a quien Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble delante del Señor, para reconocer quién es Dios, para reconocer quién es el Salvador. ¿De qué era lo que estaban testificando los apóstoles? Del poder de Dios manifestado en la resurrección de Cristo. No olvidemos que la Escritura dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Pero gloria a Dios, cuánto testimonio de la resurrección de Cristo. Qué hermoso esto. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 1 al 4. Primera de Juan 1, 1 al 4. ¿Cuál era la doctrina en que la iglesia empezó a perseverar? ¿Qué era lo que la iglesia iba a conocer? ¿Qué era con lo que la iglesia iba a entrar en contacto al ser instruidos y a ser enseñados? Al ser instruidos, a ser enseñados, lo que iban a entrar es en un contacto más profundo con Dios, en la palabra que les iba a llevar a conocer cada vez más profundamente esa voluntad, ese amor, esa gracia, esa misericordia que había sido dada por Dios para alcanzar sus vidas y traerlos hacia Él. Allí donde se estaba cumpliendo: atráenos y en pos de ti correremos. Porque si la gracia de Dios se manifestó sobre mi vida, la gracia de Dios se manifestó sobre mí para traerme hacia Él, para traerme hacia su corazón, para traerme hacia su presencia. Por eso Primera de Juan 1:1, el apóstol del amor. Mire que el apóstol del amor no está expresando todas las bondades, todas las capacidades de su ministerio, todos los logros de él. No, está hablando es todo lo que ha acontecido de Cristo y cómo esa vida de Cristo es la que ha alumbrado su corazón y ha alumbrado su vida. Primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Cristo. Mire lo hermoso. Todo lo que él está anunciando es todo lo que tiene que ver con Cristo. ¿Te das cuenta que la doctrina de los apóstoles y que la doctrina de los profetas está relacionada íntimamente con Cristo? Cuando Jesús le abrió las escrituras a aquellos discípulos que iban camino a Emaús, les mostró cómo en las palabras de Moisés y cómo en las palabras de los profetas lo que se hacía es dar testimonio de él, lo que se hacía es hablar de él de una manera especial. Mire lo hermoso. En el verso 2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? El Señor. ¿Quién es la vida eterna? Dios mismo. ¿Cuándo tenemos la vida eterna? Cuando la vida de Dios está en mí, cuando la vida de Dios viene a mi corazón de una manera tan especial, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿A quién habían visto? A Cristo. ¿A quién habían oído? A Cristo. Y dice ahí: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre
y con su Hijo. Mira lo hermoso. Cuando miramos cuál era la doctrina de los apóstoles, nos damos cuenta que lo que ellos hicieron fue empezar a señalar, a mostrar, a traer luz de parte de Dios, de quién es Cristo, de cómo Dios nos había manifestado su amor a través de su Hijo, cómo Dios nos estaba a través de su Hijo llevando de regreso hacia su corazón. Miren lo que dice Primera de Pedro, en el capítulo número 1, versículo número 10 y 11, hablando de los profetas, hablando de lo que ellos anunciaron, de lo que ellos guiados, inspirados, que hablaron bajo la dirección del precioso Espíritu Santo. No olvidemos, porque aunque ellos hablaron y anunciaron la palabra de Dios, ellos no son los autores del mensaje, ellos no son los diseñadores del mensaje, ellos solamente anunciaron las palabras que les fueron dichas, solamente fueron instrumentos para anunciar. Por eso, de manera que cuando perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estaban perseverando eran las palabras de Dios, las palabras originadas en Dios, las palabras que habían provenido del corazón de Dios. Dice Primera de Pedro 1, 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Mira esto tan hermoso y mira esto tan precioso que empezó a acontecer en este perseverar de la iglesia. Perseveraban en una doctrina, pero esa doctrina acerca de qué y de quién les estaba enseñando, hacia dónde los estaba conduciendo, esa palabra a quién estaba exponiendo con claridad, sino al Señor, esa obra. Si había algo que ahora esta iglesia necesitaba entender, era la obra que Dios había hecho para rescatar sus vidas, tener claro que no había mérito alguno en ellos para que Dios hubiera hecho eso, que todo esto había nacido del corazón de Dios, como el Señor lo expresó a través del profeta Ezequiel, cuando dijo que los recogería de todas partes, que los atraería en pos de sí mismo, que Él los limpiaría, que Él mismo derramaría agua limpia sobre ellos, que Él les limpiaría de sus inmundicias, que Él mismo quitaría el corazón de piedra, que Él mismo quitaría el corazón y pondría un corazón de carne, que Él mismo derramaría de su espíritu sobre ellos, que escribiría sus palabras en su corazón. O sea, que lo que iban a ver era cómo todo esto era la obra maravillosa de Dios expresada en un amor incomparable, indescriptible, como dice la palabra de Dios, que el amor de Dios que se ha manifestado a través de Cristo, ese amor excede a todo conocimiento, desborda toda la capacidad humana, toda la capacidad racional no alcanza. Si uniéramos la capacidad racional de todos los seres humanos en un solo lugar, toda la capacidad racional, toda esa capacidad racional de todos los seres humanos que han existido desde Adán hasta hoy, la reuniéramos en un solo lugar, esa capacidad racional no alcanza a explicar lo inmenso del amor de Dios. Este desborde incomparable, glorioso, extraordinario del amor de Dios. De manera que ellos empezaron a perseverar fue en en la doctrina de los apóstoles. Pero no olvidemos, tanto la doctrina de los apóstoles como lo que escribieron los profetas no procedió del hombre, no era idea del hombre. El diseñador de esa palabra, quien había traído esa palabra era Dios mismo. Miren lo que dice allí en Hebreos capítulo número 3, versículo número 1. ¿Quién es la autoridad que está por encima de todos los hombres? Sino la autoridad gloriosa de Dios. Cristo, quien se manifestó en la tierra. Y mire lo que dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Mira lo hermoso. ¿Quién es el apóstol supremo? ¿Quién es el sacerdote supremo? Sino Jesucristo. Y dice, considerémoslo a Él. Pongamos, la palabra de Dios expresa que la fe, ¿dónde está puesta?
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De manera que aquí el Señor nos deja ver que hemos sido llamados, participantes de un llamado, pero ese llamado no es un llamado de hombres, es un llamado celestial. Cuando tú has sido llamado para venir en pos de Dios, no fue un llamado que te hizo el hombre, es un llamado que Dios mismo te ha hecho al corazón, es un llamado que Dios mismo ha despertado en tu interior. Dios es el que ha provocado. Mi corazón ha dicho de ti, dijo el salmista, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Dios de mi salvación. Ese clamor lo plantó Dios, ese clamor lo plantó Dios para traerme hacia Él, ese deseo lo despertó Dios para traerme hacia Él, para traerme hacia su corazón. Por eso es un llamamiento celestial, un llamado que proviene de Dios. Pero en ese llamamiento, ¿a quién debemos considerar? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús, la máxima autoridad. Pero miren lo que dice Juan 7 en el versículo número 16. Lo que expresa Jesús acerca de su enseñanza, acerca de su doctrina, acerca de su palabra, de dónde procedía, de dónde venía todo lo que Jesús enseñaba y de dónde provenía todo aquello que los apóstoles y los profetas enseñaban y que ahora la iglesia estaba aprendiendo. Juan 7, 16, mira lo que dice la palabra. Mi doctrina no es mía, es lo que expresó Jesús, sino de aquel que me envió. Mira lo hermoso. ¿Quién había enviado a Jesús? En Hebreos se da testimonio que Jesús, nacido de mujer, vino en el cumplimiento del tiempo y fue enviado por el Padre. Mira lo hermoso. El enviado del cielo, el enviado por el Padre, Jesucristo, nos manifiesta aquí que la doctrina no es de Él, que la enseñanza, que la instrucción no proviene de Él. ¿Proviene de quién? Proviene es del Padre. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. De manera que lo que Jesús estaba expresando era lo que venía del corazón del Padre. Yo no hago nada por mí mismo, lo que veo al Padre hacer, eso hago. Yo no digo nada por mí mismo, lo que oigo al Padre decir, eso es lo que expreso. Mira lo hermoso. De manera que se hace necesario que cuando ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estaban perseverando era en todo aquello que procedía del corazón de Dios, que es el autor de la palabra que nos expresa Dios, de la palabra que nos da a conocer el corazón de Dios, porque toda esta palabra, ¿para qué no la dejó Dios? Sino para que le conozcamos. ¿Para qué nos dio toda esta palabra el Señor? Sino para que indaguemos, como dice la Escritura, lo leímos ahora en Pedro, que los profetas que hablaron de esta salvación indagaron y diligentemente escudriñaron según el Espíritu de Cristo que estaba morando en ellos, cuál era la persona, o sea, hacia dónde nos lleva la vida del Espíritu, hacia indagar quién es Dios, hacia conocer a Dios, hacia profundizar en quién es el Señor, el plan de Dios, la obra de Dios, el milagro que Dios ha hecho al rescatarnos por esa obra gloriosa de la cruz. Ellos empezaron a perseverar en esto, y Mateo en el capítulo 28, en el versículo número 20, el Señor Jesús, que es el sumo apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestro llamado celestial, aquel que dijo que la doctrina no era de él, sino que el que le había enviado era el que se le había dado, que procedía del Padre, ahora envía a sus discípulos diciéndoles que ellos deben ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo que yo les he mandado provino del Padre, provino del corazón de Dios. Esto es tan hermoso, porque hoy en día que encontramos como tantas opiniones, ¿qué necesitamos entender, mis amados? Que esta palabra nos ha sido dada para conocer el corazón de Dios. Cada porción, amado, si pudiéramos escuchar el palpitar del corazón de Dios en cada letra, en cada coma, en cada versículo, en cada párrafo, en cada porción, ahí está el palpitar del corazón de Dios. Dios llamando nuestra atención para mirarlo. Dios llamando nuestra atención para conocerle.
Dios reconciliándonos con Él. ¿Para qué nos ha reconciliado Dios con Él? Sino para que le conozcamos, para que indaguemos quién Él, para Él revelarse a nuestro corazón y podamos percibir quién es este ser glorioso, extraordinario, indescriptible, maravilloso, que ha tomado todas y cada una de nuestras vidas. Pero ¿por qué necesitaban empezar la iglesia a perseverar en la doctrina de los apóstoles? No olvidemos, no provino de ellos. Ellos la expresaron, pero provino de Dios. Y como provino de Dios, provino para darnos a conocer el corazón de Dios, para darnos a conocer la obra maravillosa de Dios, cuál era la necesidad que tenía el hombre y cómo Dios suplió esa necesidad que tenía el hombre. Que las necesidades nuestras no son las que nosotros consideramos, porque nos centramos en tantas cosas. Por eso Dios dijo al hombre que no nos afanáramos por qué comer y qué vestir, porque muchas veces ese es el afán y esa es la necesidad que consideramos urgente. Pero la necesidad que Dios considera primordial para nosotros es la vida de Él en nosotros. ¿Y a dónde nos conduce la doctrina de Dios? A enseñarnos cómo Él es el todo y en todos, cómo Él es el que llena el corazón, cómo nosotros fuimos diseñados para Él, cómo Él nos puso en Él y puso de su vida en nosotros, cómo Él nos unió a Él poniendo de Él mismo en cada una de nuestras vidas. Esto es tan hermoso. Por eso cuando esta realidad es asentada, eso va a traer una seguridad a nuestro corazón para poder entender que qué nos podrá separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia. No es que cuando las cosas van bien, entonces me considero que estoy firme para irme con el Señor y apareció un trompiezo y se perdió esa firmeza. No, nos damos cuenta que es el amor de Dios, conocer esta forma en cómo Dios me ha amado y me ha expresado su amor a través de su Hijo, la que me va a dar una seguridad, sea que pase buenos tiempos, sea que pase momentos de dificultad, en cualquiera de ellos, que podamos entender como dijo el apóstol, sea que muera o sea que viva, soy de Cristo, le pertenezco al Señor. Y eso era algo en lo que la iglesia necesitaba empezar a fluir en esa vida del Señor tan preciosa. Juan, en el capítulo número 7, en el versículo número 17 y 18, nos permite ver algo hermoso en el fluir de esta vida del Señor. Dice Juan 7, 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia, y no hay en él injusticia. Mira tan hermoso este versículo que nos da mucha claridad, no solamente respecto a lo que estaba manifestando de la vida de Jesucristo, sino respecto a lo que manifiesta esto a la vida de la iglesia. La vida de la iglesia no está buscando su propia gloria, no está buscando hacerse su propio nombre. No olvide que esto es Babel. Babel es hagámonos un nombre, volvámonos reconocidos, hagámonos famosos, que no nos olviden a nosotros, no. Cuando hablamos de Cristo, estamos buscando la gloria de Dios. Lo que estamos buscando es anunciar a Dios. No importa que yo quede en el olvido. Puede ser que la gente no se acuerde de mí, pero si en el corazón de la gente quedó plasmado el pensamiento, la vida, la voluntad de Dios, aunque no se acordaran de mí, ese es el propósito, que ese corazón mire a Dios, porque para eso fuimos puestos, no para que nos tuvieran permanentemente a nosotros los hombres en memoria, sino para que el que estuviera permanentemente en nuestra memoria, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestro deseo, sea el Dios de los cielos. ¿Para qué vino Jesucristo? Sino para sellar nuestros corazones con la vida de Dios, para que el anhelo de nuestro corazón sea Dios, para que el anhelo de nuestro corazón sea única y exclusivamente Él. Por eso el Señor dice, aquí conocerán si la doctrina es de Dios. ¿A dónde está conduciendo esa palabra? A un anhelo por Dios, a un
deseo por Dios, porque esa palabra me empieza a dejar ver es a Dios atrayéndome hacia Él, a Dios dejándome ver que cuando yo merecía la muerte, Él quería darme vida. Lo vimos hace unos días en la vida del apóstol Pedro, que cuando Pedro estaba haciendo todo para que Dios le diera la espalda, lo que Dios estaba haciendo con Pedro era amándolo. Y con ese amor lo estaba trayendo, y ese amor conquistó, envolvió, traspasó, derritió el corazón de Pedro de tal manera que ahora Pedro está diciéndome es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa si soy azotado, no importa si soy apedreado, no importa si soy perseguido, no importa si soy muerto. Ahora mi vida le pertenece a Dios, soy de Cristo, soy para la gloria de mi Señor. Mira lo hermoso que hizo ese amor en el corazón de Pedro. Volvió a Pedro un hombre osado en la vida de Dios, un pueblo entregado al corazón de Dios. Por eso este pueblo empezó a perseverar en la doctrina preciosa de Dios. Juan capítulo 16 en el verso número 13, acompáñenme ahí adelantico. Juan capítulo 16 versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios de una manera muy especial respecto a la venida del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Mira lo hermoso. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Mira lo hermoso que nos deja ver, amados. Porque necesitamos aprender las palabras de Dios, rogar a Dios que nos dé luz, poder entender todo ese mensaje de Dios tan hermoso, todo ese mensaje de salvación tan precioso, todas esas buenas nuevas manifestadas desde el corazón de Dios, porque no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. Aún el Espíritu Santo vendría, pero no hablaría por su propia cuenta, sino que hablaría todo lo que oyere y os haría saber todas las cosas que habrían de venir. Dice el verso 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire lo hermoso. A la verdad a la que nos guía el Espíritu Santo, es la verdad acerca de Cristo. ¿De quién nos iba a dar luz el Espíritu Santo? ¿Hacia dónde nos iba a conducir? ¿Hacia quién iba a señalar el Espíritu Santo? ¿A quién iba a hacer resplandecer en nuestras vidas, sino la hermosa vida de Cristo? Él me glorificará, dijo el Señor Jesucristo. Tan hermoso esto. Por eso, cuando ellos empezaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles, empezaron a perseverar en la enseñanza que conduce al conocimiento de Dios, en la enseñanza que conduce a la búsqueda del corazón de Dios, en la enseñanza que conduce a la búsqueda de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y ya no en la búsqueda de las cosas de la tierra. Esto tan precioso, esto tan hermoso. Mire, te das cuenta cómo es el fluir de la vida. ¿Quién es el que estaba produciendo todo este fluir? El Espíritu de Dios que les había sido dado, porque todo esto que se empezó a manifestar en la vida de la iglesia había sido derramado el Espíritu de Dios, y era el que estaba haciendo toda esta obra tan hermosa, preciosa, sellando cada vida para la gloria y la alabanza del Dios el Padre, por el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Va conmigo allá a Colosenses capítulo número 3 en el versículo número 16. Colosenses capítulo número 3 verso 16, porque ellos deberían de perseverar en esa enseñanza, ¿no?, en la que conocen a Dios, en la que Dios es su deseo, en la que la búsqueda es la búsqueda de Dios, conocer a Dios, conocer su plan, su propósito, su voluntad, el deseo de su corazón, el estar conectado con el pensamiento de Dios. Mire lo que dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y mire, ¿para qué? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Mire lo hermoso, una palabra que nos va a instruir, nos va a dar enseñanza, pero que también nos va a dar exhortación, nos va a afirmar, pero también nos va a llevar a cambiar muchas cosas dentro de nuestra vida, dentro de nuestro pensamiento. Como dice en Romanos en el capítulo 12, versículos 1 y 2, allá hay una parte donde dice que renovaos en el espíritu de vuestra mente.
presente, para que no nos acomodemos a este siglo, sino para que comprobemos cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Por eso dice aquí, la palabra de Cristo more. ¿Cómo? No dice con escasez. ¿Por qué? Porque hablaba de un perseverar diligentemente, constantemente. Eso es perseverar, permanentemente, con firmeza. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Cómo va a morar la palabra de Cristo con abundancia en mi corazón si no hay un perseverar en ello? ¿Qué hizo la iglesia? Y mire lo hermoso. Cuando nosotros perseveramos en esto, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, cánticos e himnos espirituales. Lo que abunda en este versículo, miren lo hermoso, es la vida de Cristo. Lo que abunda aquí en esta expresión de Colosenses es la vida de Cristo. Con ella somos enseñados, con la vida de Cristo somos instruidos, con la vida de Cristo somos vestidos, con la vida de Cristo somos exhortados. Y mire, aún la vida de Cristo es expresada aún con lo que nosotros cantamos, aún con lo que nosotros expresamos, como dice aquí este versículo. Pero ¿cuál es nuestra tarea? Ser instruidos, pero ser hombres y mujeres diligentes en escudriñar las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo, como ocurrió a la iglesia que estaba allí en Tesalónica, que estaba allí en Antioquía. Dice Hechos 17:11, ubíquese allí conmigo. Cuando habla de los cristianos, de Berea, que estaban allí, y habla de cómo ellos estaban perseverando en escudriñar la palabra, estaban siendo instruidos, estaban siendo enseñados. Y dice ahí el verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, con toda disposición, estuvieron atentos, pusieron todos sus sentidos, pusieron todo su corazón en aquello en lo que estaban siendo instruidos. Pero ¿en qué se evidenció? Que no solamente se sentaron a escuchar lo que les decían para decir amén a todo lo que escuchaban, sino que dice ahí que escudriñando cada día las escrituras, o escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, si eran de acuerdo al pensamiento de Dios. Mira lo hermoso que hacemos nosotros al perseverar. Esto es muy precioso, mis amados. Esto es muy, muy precioso para nuestras vidas y se hace necesario, porque si los nacidos de lo nuevo, los nacidos de lo alto, los nacidos por el poder de Dios, por la voluntad de Dios, no tenemos claridad de lo que hemos recibido, de qué ha sido esta salvación tan grande y tan maravillosa, cuando enseñemos a otros, entonces tal vez no tendremos claridad. Pero cuando somos bendición para el cuerpo de Cristo, cuando tenemos claridad de la salvación que hemos recibido y podemos instruir a otros en eso, con esa claridad. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que eso bendice la vida de las personas, porque ahí Dios nos hace instrumentos de Dios, de su poder, de su gracia, para dar claridad sobre el pensamiento y la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Porque eso hace parte de todo el cuerpo de Cristo, porque cuando entendemos, mis amados, el pensamiento y la voluntad de Dios, ellos nos conducen hacia el corazón de Dios. Entender con claridad la obra de salvación, todo lo que ha ocurrido con la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Hacia dónde me va a conducir eso? Sino al corazón de Dios. ¿Y cuánto necesitamos perseverar en todo esto? Perseverar en todo esto que ha manifestado el corazón de Dios. Y todo lo que manifiesta el corazón de Dios, ¿hacia dónde me conduce? Hacia el corazón de Dios. Por eso luz de la obra de la cruz me lleva a ser un pueblo enamorado del Señor. Cuando esa luz de lo que aconteció en el Monte Calvario alumbra mi corazón, lo que hace es despertar mi corazón en una búsqueda. Quiero estar con Él, quiero estar en sus brazos, quiero perderme en su inmensidad, quiero probar más de Él, quiero sentirlo, quiero experimentarlo, quiero amarlo, quiero vivirlo, quiero desearlo, quiero sentir el palpitar de su corazón, quiero probar que mejor es
que el vino son tus amores, quiero los besos de tu boca, quiero desearte a ti. ¿Te das cuenta? Ellos perseveraron, y ese perseverar en lo que procedía de Dios los empezó a conducir hacia Dios, los empezó a conducir hacia el corazón de Dios. Y cuando esa iglesia conoce a Dios y hablas de Dios, bendice a los demás y les expresa a los demás el amor de Dios, conduciéndolos hacia Dios. Mira lo hermoso. Dios desea conducirnos a nosotros hacia su corazón, pero también desea hacernos instrumentos para que podamos expresar con claridad su voluntad, de manera que Dios a través de su Espíritu traiga claridad a tantos corazones, para que cada corazón sea despierto para venir a Él. Lo que empezó a ocurrir allí fue un despertar del pueblo para venir a Dios, para venir a los brazos del Señor, para venir al corazón de Dios. Porque si no hay este despertar, seguimos muertos, inertes, indiferentes. Dios no te ha dado vida para seguir indiferente con Él. Dios te ha dado vida para que ahora tu vida sea la vida de un apasionado, de un enamorado, de uno que arde en su corazón por el Señor, de uno que tiene anhelo, su corazón está ardiendo, como expresó Jeremías, cuando pudo decir: me propuse no hablar más, pero no obstante había dentro de mí un fuego, había algo ardiente dentro de mí. No lo pude resistir, no pude callar. Mis labios se tuvieron que abrir para hablar de sus maravillas, de su grandeza, de su amor, de su inmensidad, para que todo mi ser lo exprese a Él. Bendita sea la palabra del Señor. ¿Te das cuenta lo hermoso? Se entregaron primeramente al Señor, a sí mismos, al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Qué hermoso cuando esta iglesia perseveramos en conocer a Dios, de manera que cuando expresamos a Dios a otros, vamos a dar a conocer a Dios con claridad, para que toda esta riqueza maravillosa del Señor siga edificando los corazones y sea levantado un pueblo que busque a Dios, que busque las cosas de arriba, un pueblo cuyo anhelo y pasión sea la presencia de Dios. La próxima reunión continuaremos con este tema. Estamos viendo cómo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero vamos a ver cómo todo esto, que fue un fluir espiritual de la vida de Dios, empezó a manifestarse también en la comunión que empezaron a tener unos con otros, empezó a manifestarse en el partimiento del pan, en poder participar de la mesa del Señor, teniendo cada vez más claridad de lo que allí estaba aconteciendo, de lo que había acontecido, de lo que esa mesa del Señor, lo que eso significaba y cuál era el beneficio que había traído a sus vidas para reconciliarlos con Dios. Y cómo fue un pueblo que perseveraba en las oraciones, un pueblo que empezó a tener una vida de intimidad con Dios, una relación, no solamente cuando estaban unidos, sino cuando estaban también de manera individual. Vamos a orar entonces en esta noche, mis amados. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos con tu preciosa y hermosa palabra. Te damos gracias por estas cosas en las que te pedimos que nos ayudes a tener claridad. Nuevamente te pedimos, no queremos expresar nuestro pensamiento, no queremos la posición de un hombre, o expresarla o darle nuestra propia interpretación, o manifestar nuestro propio querer o gusto. No, Señor, por favor, permítenos tener esa sensibilidad preciosa para poder escuchar tu corazón. Permítenos poder tener esa sensibilidad hermosa para poder escucharte a ti, mi Señor, para poder escuchar tu dulce voz, para poder escuchar tu dulce llamado, para poder escuchar tu dulce y hermosa palabra, Señor. Padre, permítenos entender, Señor, este perseverar, Señor, en la doctrina, pero en la doctrina que, como expresó Jesús, no es mía, sino del que me envió. La doctrina del Padre, la instrucción, la enseñanza que viene de tu corazón, que ensancha el nuestro para que te conozcamos a ti, que ensancha el nuestro para que te veamos a ti. Padre, quiero bendecir en tu nombre a todo este pueblo y te pido que nos ayudes a perseverar en todas estas cosas, Señor, que así como la iglesia lo hacía, que empezaron a perseverar en conocerte, que así podamos hacerlo, perseverar, Señor, que
podamos hacerlo diligentemente, podamos hacerlo permanentemente. Señor amado, escudriñar tu palabra y pedir tu luz y tu dirección para encontrarte en ella y para escuchar el palpitar de tu corazón. Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso. Por favor, Señor, permítenos entender con el corazón y que todas estas palabras, Señor, nos lleven y nos permitan estar unidos a ti en el propósito y en la voluntad tuya. Gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, meditemos en todas estas cosas. Les animo para que tomemos tiempo en la presencia de Dios, para que le digamos, Señor, que seas tú el que me traigas claridad de todo esto, que sea lo que proviene de tu mano, que sea lo que procede de tu corazón. Un abrazo, mis amados. Dios los bendiga.